Domingo séptimo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Antes de comenzar, quisiera, estuve ausente unos 3 semanas, después de los retiros, para hacer los retiros en Estados Unidos con el Padre Hyuko. Entonces, retomamos aquí en México los sermones. A los que les envío el sermón por internet, les enviaré también el documento que redactamos en Estados Unidos con el Padre Hyuko, que es una toma de posición respecto a los problemas actuales del mundo, de la tradición, de la resistencia, y que son cosas que particularmente vale la pena que sean recordadas y que son muy importantes. Así que a los que les envió el sermón, pues les envió también el documento para que lo lean y lo difundan, y también en el mismo video, abajo del video pondremos el enlace para poder descargar este documento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el séptimo domingo después de Pentecostés, y el sermón de hoy, nuestro Señor nos habla de los buenos y de los malos frutos, de los árboles buenos, de los árboles malos. Los buenos son los que dan buenos frutos y los malos son los que dan malos frutos. Así que hay que tener bien claro que según la sabiduría del mundo, la gente hoy no juzga de esa manera las cosas. Nuestro Señor nos pone en guardia para no dejarnos llevar por el espíritu del mundo, que el mundo juzga las cosas por las apariencias y no por los frutos. Así que para ver que una cosa es buena, es cuando una cosa tiene buenos frutos. Entonces hoy la gente a veces se guía por las apariencias, y más que por los frutos, por lo que unas personas parecen o hacen, pero no dan frutos. Y nuestro Señor se refiere sobre todo a los frutos espirituales, porque según los criterios de la gente de hoy, de la gente moderna, pues los buenos frutos son aquellos cuando una cosa es productiva, que da dinero, que da bienestar económico, que da riqueza, que da bienes de este mundo.
y pueden engañarse con eso, porque la gente que tiene ese criterio pues van a juzgar mal lo que nuestro Señor dice. Nuestro Señor no se refiere a esos frutos, se refiere a los frutos espirituales, a los frutos de santidad, a los frutos de buenos actos, pero actos que son espirituales, que dan gloria a Dios. Entonces, hoy la gente, cada quien verá buenos frutos según eso que ellos consideran bueno, pero los malos pueden considerar buenos frutos cosas malas. Y los buenos son los que tienen la correcta concepto de lo que es un buen fruto, porque ese es lo que Jesucristo quiso decir. Así que no hay que juzgar este evangelio con ojos de gente mundana, de gente materialista, y ni tampoco con los criterios de los católicos liberales o de los católicos modernistas, que también ven los frutos de una manera aparente. O sea, incluso espiritualmente se pueden equivocar y ver como frutos espirituales. Por ejemplo, hoy que el Papa, el Concilio Vaticano II promueve el ecumenismo, entonces ellos piensan que cuando hacen sus reuniones con las falsas religiones, que eso es muy bonito, que es pura caridad, que es pura bondad, puro amor entre la gente, y que esos son buenos frutos, pero esos no son frutos buenos porque no están basados en la verdad y en la verdad de la fe. Entonces esos no son buenos frutos, son malos frutos. Así que no hay que dejarse engañar por las apariencias, porque también hoy en la gente hay esa falsa bondad humanista, bondad sentimental, que confunde la caridad con a veces la complicidad, con la debilidad, con la debilidad y la complicidad con el mal. Entonces piensan que una persona es buena porque nunca crea problemas, porque nunca hace algo que desagrade. Entonces, nuestro Señor dijo muchas cosas que desagradaron en su tiempo a los que lo oyeron, a los fariseos, incluso al pueblo judío. Nuestro Señor dijo muchas cosas que desagradaban, y estaba dando buenos frutos, aun si la mayoría estaba contra él. Entonces hay que entender bien lo que nuestro Señor quiere decir por buenos frutos. Son todas esas obras buenas que son inspiradas en la fe cristiana y en segundo lugar en la caridad, porque si no nos vamos a confundir con el ecumenismo y decir que eso es caridad, pero eso no es caridad, es un acto de impiedad, querer justificar las falsas religiones y dejar en silencio la verdad. Y esas reuniones que son hechas con ese espíritu más bien desorientan a la gente en lugar de orientarlas, y hacen que sea como más importante la tranquilidad o la paz que la verdad de Dios. Entonces eso no es un fruto bueno, ¿verdad? O así como tenemos aquí a nuestro presidente en México que se hace pasar por buena persona, pero si uno escarba un poquito en lo que hace, pues hay que ver que él ha promovido el aborto, que él ha promovido muchas cosas malas, que son malísimas, pero esa persona quiere aparentar una cierta bondad, una cierta humildad, pero no hay frutos, porque no es en eso que se reconocen los buenos frutos, en esas actitudes engañosas, y que él para eso es muy bueno. Y eso no es un buen fruto. Un católico superficial pues creería en eso, y de hecho lo creen. Y no, eso no es un fruto de realmente en nuestra fe, en nuestra religión. Así que nuestro Señor dice, si no todo aquel que me dice Señor, Señor, porque incluso aquellos que aparentan, que parecen ser buenos cristianos
y que rezan, incluso que rezan, porque nuestro Señor dice, no es el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, esos son los buenos frutos. Entonces hay gente que reza, que tiene apariencias de cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios Padre, y entonces no tienen buenos frutos. Así que no es suficiente tomar una parte de nuestra religión e ignorar los demás, o ignorar lo más importante. Entonces hay que practicar, hay que hacer la voluntad de Dios, y ahí se puede decir que hay buenos frutos. Pero son obras no para complacer el egoísmo, el materialismo, los malos sentimientos de la gente, sino para hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí se puede decir que hay buenos frutos. Cuando una cosa es buena, lo es buena desde todo punto de vista. Y en ese sentido, hoy la gente ya no tiene la noción de lo que es la bondad. La bondad no es algo que sea parcial, tiene que ser siempre buena de todo punto de vista. Y si no lo es, entonces no es una perfecta bondad, o incluso puede ser un mal. Entonces hay cosas que parecen buenas, pero que por un aspecto desagradan a Dios y hacen que finalmente esa obra enteramente pues esté mal, ¿verdad? No es suficiente, ¿verdad? Es como dos personas que no están casados, que quieren casarse, que viven juntos, que tienen hijos y que aparentemente se portan bien, que mantienen bien a sus hijos, que hay un cierto orden en ese lugar, en esa casa, pero a la raíz no hay un matrimonio. Entonces todo eso está en un desorden, es un pecado, porque no están casados, están viviendo en el concubinato, son concubinos, son pecadores públicos. En otros tiempos se les llamaban pecadores públicos a esas personas. Hoy ya ellos mismos quieren ser tratados como personas normales y que no les hagan ningún reproche, porque ya se perdió la noción de que el bien es algo que debe ser completo, no puede ser parcial. Entonces, cuando una cosa es a mitad buena, pues no es buena, en realidad no es buena. Es como un coche que tiene nada más dos llantas, entonces pues todo lo más está bien, las llantas que tiene están bien y todo, pero ese coche no funciona, es un mal coche. Entonces así pasa con todo. Así que entonces el espíritu relativista ha entrado mucho en el espíritu de los católicos, y juzgan por un aspecto las cosas. Las cosas no se deben juzgar por un aspecto, se deben juzgar en todos sus aspectos. Ahí se puede saber si es buena o no. Entonces, un católico que va a misa, que reza, que no hace daño a nadie, que incluso da un cierto buen ejemplo, pero no hace la voluntad del Padre Celestial, como dice el Evangelio, pues esa persona puede estar en pecado mortal. Y por eso mismo es una persona que está mal con Dios. Entonces, hoy la gente diría, no, es que esa es una buena persona. Pues para Dios no lo es. Y si esa persona muere en pecado mortal, pues va a ir al infierno, Dios la va a enviar al infierno. Entonces, ¿Dios es injusto? ¿Dios es malo? No, es que esa es la verdad. Entonces hay que tener cuidado, aunque hagamos bien muchas cosas, tenemos que hacerlo todo bien, y si respetamos 9 de los 10 mandamientos, pues está bien, pero hay que respetar los 10 mandamientos. Entonces, si yo hago excepción en un solo mandamiento, es suficiente para poder, si hago un pecado grave, pues es suficiente para ir al infierno. Es que Dios es muy duro, es que Dios es injusto. No es injusto, pero es que tú has perdido la noción de que el bien es algo completo, no es parcial. Entonces, esa es la mentalidad liberal que ha entrado en el espíritu de los católicos.
de hoy, los católicos liberales, los que tienen espíritu liberal. Entonces, en cierto momento, el Monseñor Felé hacía un comentario hace tiempo, diciendo respecto a los que están en lo que hoy llamamos la resistencia, y él se refería a ellos con un cierto desprecio, como diciendo, ellos pasan su tiempo a criticar y nosotros construimos. O sea, que él había mandado a construir este seminario en Estados Unidos, que habían mandado construir iglesias, o que habían hecho cosas de punto de vista material, pues tal vez importantes, pero él dice que nosotros criticamos, pero ellos construyen. Es como diciendo, nosotros hacemos algo y ustedes no hacen nada. Pero el engaño está en que no es criticar cuando uno defiende la verdad, cuando uno defiende la verdad de la fe y defiende también la enseñanza de nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, y eso son cosas muy importantes, ¿verdad? Entonces, no es lo más importante las obras cristianas, las obras católicas materiales. Eso no es lo más importante de nuestra religión. Y lo que es algo accidental a la Iglesia, ¿verdad? Las propiedades de la Iglesia, como son las iglesias, las escuelas, son una cosa buena, pero son accidentales. Lo que es la Iglesia en sí misma no son los monumentos, no son las iglesias materiales, sino los miembros, es decir, las personas que pertenecen a la Iglesia. Eso es realmente la Iglesia. Entonces, los sacerdotes, los ministros de Dios, pero también los fieles son parte de la Iglesia. Así que muchas veces la gente se refiere a la Iglesia para referirse a la Iglesia jerárquica, pero eso no es toda la Iglesia. Los fieles también son parte de la Iglesia, son la Iglesia. Entonces, ¿qué es más importante? Edificar el alma de los fieles, edificar el alma de los miembros de la Iglesia, o edificar monumentos y construcciones. Pues en sí es más importante edificar las almas. Es más importante que ayudar a que las almas conserven la fe, se conserven en el buen camino, que se santifiquen. Y eso es es un fruto mayor que construir iglesias. Entonces, los clérigos que son así un poquito materialistas, ven mucho ese aspecto material de la iglesia, que es un aspecto bueno, es un aspecto positivo, pero es un aspecto secundario. ¿Cuándo la iglesia fue más próspera? ¿Cuando tuvo más iglesias, cuando tuvo más riquezas, o cuando hubo más santos? Entonces, a los principios de la iglesia era muy pobre, estaba perseguida, decía la misa en las catacumbas, pero es cuando hubo más santos y mártires, fue cuando fue más próspera. No nos digan lo contrario, que no nos hagan querer hacer lo contrario. Entonces, sí, Monseñor Felé considera que la fraternidad está produciendo muchos frutos porque tiene dinero y construye iglesias. Pues eso es muy secundario, ¿verdad? No es lo principal. Entonces, dar buenos frutos hoy es conservar la fe. En un mundo incrédulo, un mundo sin fe, un mundo que está sin Dios, es más importante conservar la fe y que hacer que los miembros de la iglesia no solo crean, sino que también practiquen su fe. Entonces, las buenas obras, como dicen el Evangelio de hoy, las buenas obras. Entonces, si algunos católicos quieren defender su fe y quieren defenderse de esas malas, de esas imprudencias que ponen en peligro la fe y que por el mismo hecho son como compromisos en la fe, porque son compromisos prácticos y que son graves, entonces, si algunas personas, aunque no sean numerosas, pero que conservan ese recto juicio de lo que es la voluntad de Dios y que la llevan a cabo, pues eso es un fruto espiritual.
es el verdadero fruto, porque esas almas se santifican haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos pide Dios en nuestra época? Pues conservar la fe, y no solo tener bonitas iglesias y bonitas ceremonias, eso está bien, pero es secundario. Entonces, que las personas conserven la fe, que practiquen las virtudes, que hagan la voluntad de Dios. Hoy hacer la voluntad de Dios es no exponerse, no ponerse en peligro y no dejarse llevar por la corriente que inunda el mundo, que inunda la iglesia. Y como la gran mayoría que son borregos en el sentido negativo de la palabra, o sea, siguen la corriente. Entonces, ¿quiénes dan buen fruto? ¿Quiénes están dando buen fruto? Pues aquellos que se conservan en la fe y tienen las obras que corresponden a esta fe, las obras para protegerse, para no hacer compromisos, como hacen hoy, están haciendo hoy en la fraternidad. Entonces, todo está en eso, ¿verdad? Entonces hay muchos fieles que van a la misa y porque tienen una bonita ceremonia, porque tienen cantos, tienen incienso, creen que ya por eso están haciendo lo máximo, que no pueden hacer más, o porque son muchos, ¿verdad? Porque son muchos. Entonces alguien había hecho un comentario diciendo, no, es que la resistencia no somos numerosos, pero es que no depende de eso, el número de la iglesia, para ser miembros de la iglesia no depende del número. Entonces hay casos en que la iglesia ha sido limitada, como al principio de cuando nació, pero era la iglesia, y ese es el verdadero fruto. Entonces hoy si analizamos, pues si la fraternidad están bien porque tienen muchos sacerdotes que tienen seminarios, pues entonces el Papa Francisco está mejor, porque él tiene más iglesias y más seminarios y más fieles. Entonces, si ese es el criterio, entonces el Papa Francisco pues es el modelo, ¿verdad?, de los buenos frutos, y ya sabemos bien que ese hombre está destruyendo la fe, que está destruyendo la iglesia. Entonces, ¿dónde estamos? A ver, ¿en qué sentido? ¿Dónde están los frutos buenos? ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor? No nos engañemos. Si tenemos, para comprender dónde están los frutos buenos, hay que tener los criterios de nuestro Señor, cómo Él entendía los frutos buenos. Pero si yo soy materialista, pues para mí los frutos buenos es tener mucho dinero. Si soy ateo, para mí los frutos buenos es tener muchos bienes materiales. Esos son los frutos buenos, ¿verdad? Para un católico liberal será decir, pues es que somos muchos, es que nosotros tenemos muchas bonitas ceremonias, pero no es suficiente, no es lo que quiso decir nuestro Señor. Está claro, Él dijo que son sobre todo las buenas obras que son inspiradas en la fe, no esa caridad vacía, que no es caridad porque no está inspirada en la fe. Así que en ese sentido la caridad es una obra de la fe, o sea, es un fruto de la fe. Y aquellos que dicen que una persona es buena porque es bonachona y porque nomás sonríe y porque se trata a la gente con una cierta amabilidad, y dice, no, es que esa persona tiene caridad. No, eso no es caridad. La amabilidad humana no es caridad. Eso puede ser un sentimiento humano que pueda ser a veces, no siempre, que pueda ser a veces positivo, pero no es, la caridad no es eso. Entonces, los católicos les han enseñado siempre que caridad, 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 pero no les han explicado qué es la caridad. Y entonces han llegado a confundir la caridad con una cierta bonachonería humana, un sentimentalismo, una cierta espíritu. Esa gente que dicen hoy que es una persona positiva, que es una persona que siempre dice sí a todo. Es una persona positiva.
Entonces si yo digo, pues si tú quieres abortar, pues eso es tu decisión, y tú, si no quieres sufrir, no quieres tener problemas, no, yo no te voy a decir nada, tú sabes lo que haces, Entonces, eso es una persona positiva hoy, que está alcahueteando el mal. Entonces, eso no es bondad, ni menos caridad. Pero hoy la gente la confunde con caridad. Esa persona tiene mucha caridad porque nunca me dice que no, todo siempre que sí. Y entonces, pues es muy buena, es una buena persona. Un buen sacerdote, porque ese nunca me dice, nunca me exige nada, y siempre me dice que no hay problema, que lo que yo hice no es tan grave, que incluso no necesito confesarme. Entonces, eso es alcahuetear a la gente, y es hacerles un mal, no hacerles un bien. Entonces, las personas que son exigentes, que son fieles a la verdad, pueden parecer personas un poquito desagradables, porque dicen, no, es que esta persona siempre ve el mal, pero no es que veamos el mal, es que el mundo está malo y hay muchas cosas malas, así que no es que uno quiera ser negativo, no hay que ser negativo, pero pues es que la realidad está mal. Entonces hay gente que vive con mucha ignorancia y que cree que todo está en ser positivo. Entonces están errados. Yo no sé hasta qué punto sea involuntaria su ignorancia, pero eso Dios las juzgará. Pero de hecho están equivocados. Entonces debemos no ser tan complacientes, ¿verdad? Como esos papás que son muy complacientes con sus hijos y que nunca les prohíben nada, que siempre todo sí, y el niño siempre hace lo que le gusta. Entonces ese niño no sabe negarse a sí mismo, no sabe obedecer, no sabe hacer esfuerzos, no sabe llevar la cruz, y ahí están los resultados. Toda es una nueva generación de gente que no sabe ser cristiano. Entonces los frutos están no solo en la apariencia de la vida cristiana, sino los frutos de que se hace lo que Dios quiere. Y lo que más importante hoy en nuestra época, visto la situación y visto los problemas que hay, los males que hay, pues ahorita hay una prioridad de conservar y defender la fe en nosotros mismos y en la de los demás. Es una prioridad. Entonces eso es un buen fruto. Es un verdadero buen fruto. Aquellas personas que se mantienen, yo no digo aquellos que son personas conflictivas, que crean problemas que no tienen razón de ser, que no tienen que son como caprichos de personas, ¿verdad? Eso sí, esas personas conflictivas pues no están bien. Pero cuando una persona a veces por necesidad tiene que defender su fe y tiene un fundamento para hacer eso, pues ahí no es una persona conflictiva, no lo hace por gusto, ¿verdad? Si a veces hay familias divididas porque una parte de la familia son sedevacantistas y otra parte no lo es. Entonces, o que algunos son modernistas y otros no son, que quieren ser tradicionalistas, entonces hay división. Pero en ese punto no se puede ceder, porque no se puede sacrificar la verdad por el bien de la paz, como dicen hoy. Y es lo que hace el Papa Francisco todo el tiempo. O sea, hay que sacrificar la verdad por el bien de la paz. Y no es así, la Iglesia nunca hizo eso. O sea, primero está la verdad de la fe, primero está la verdad de nuestra religión, las verdades de nuestra religión que están siendo atacados, que están siendo destruidos, a veces directamente y a veces indirectamente. Y a veces los ataques indirectos pueden ser mucho más eficaces, ¿verdad? Como cuando en México hubo la persecución, los enemigos de Dios no lograron quitar la fe por la guerra, pero sí la han logrado quitar por la educación, por las escuelas. Es un ataque indirecto, pero es más eficaz. Y así puede pasar también en la tradición. O sea, no nos van a decir que la misa tradicional está mal, pero nos van a crear una situación en la cual la tradición se vuelve
se vuelve esclava, se vuelve dependiente de ellos, y entonces ya ellos nos pueden suprimir, nos pueden anular. Entonces es una suprema imprudencia, y no creo que sea una obra que plazca a Dios, que se hagan pactos explícitos o implícitos, directos o indirectos, ¿verdad? Abiertos o encubridos. Todo eso son astucias que el demonio quiere que se hagan para que se logre el mal, y a veces más eficaz de esa manera. Así que a la fraternidad de los fieles que van a decirle a los sacerdotes, es que quieren hacer un acuerdo, y dicen, no, es que no hemos firmado nada. Pero eso es un engaño. No es necesario firmar para hacer un acuerdo. Hay leyes de la Iglesia que dicen que hay cosas que, aunque no tengan la aprobación de la Iglesia, por el hecho de hacerse y de una manera muy larga y con el acuerdo silencioso de los superiores, pues se vuelve como una ley. Es como un acuerdo, tiene un valor de ley. Entonces, si hoy la Iglesia oficial les da permisos de confesar, les da permiso para esto, les da permiso para aquello, y esto continúa así, quiere decir que ellos están aceptados, están dentro. No se necesita un papel. El papel es una mera formalidad para hablar de un hecho que se ha aceptado, pero a veces el hecho existe ya sin que se haya firmado nada. Entonces, los católicos también, por su pereza, les gusta que los sacerdotes les digan eso, es que no se ha firmado nada, y eso para ellos es muy cómodo, porque dicen, pues que entonces no tengo que hacer ningún esfuerzo, y aceptan esa situación. Entonces, ya cada vez más oímos rumores y de hechos, cosas que suceden en la fraternidad, que indican un estado de ánimo, que están perdiendo la orientación, la brújula. No solo un caso, hay muchos casos de cosas que suceden, que se cuentan, que antes nunca existían, que nunca pasaban, que yo cuando estaba en la fraternidad nunca vi, y ahora se dice por aquí, por allá, cosas que denotan que hay una decadencia en la fraternidad, ¿verdad? Entonces es muy triste. Incluso sacerdotes que hacen especie de entrevistas en los canales de la fraternidad y hacen declaraciones pues realmente fuera de lugar. Entonces todo eso no son buenos frutos, aunque construyan iglesias y que gasten mucho dinero. Eso no, nuestro Señor no tenía dinero ni tenía iglesias. Así que para nosotros lo que cuenta es la fidelidad a la tradición, tal como Dios la entiende, y no como algunos sacerdotes la deforman, le dan otro sentido. Así que no, debemos permanecer en la fe de la Iglesia, y cuando somos fieles, aún a pesar de la contradicción, aún a pesar de la persecución, eso es un buen fruto. Y si leemos las beatitudes, las bienaventuranzas de nuestro Señor, en cada bienaventuranza tiene un fruto, y nuestro Señor habla de una manera muy elogiosa de cada una de las cada uno de los bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, etcétera, y siempre da un fruto, una recompensa. Pero el que más alaba de todos los frutos, de todas las bienaventuranzas, es la última, y en la cual se extiende más nuestro Señor, como diciendo, eso es el fruto mayor. Entonces, bienaventurados cuando seréis perseguidos, cuando se dirá todo mal sobre vosotros, y sin razón, y que os tratarán como personas indignas. Bienaventurados y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa. Y los comentarios espirituales dicen que las personas perseguidas son las que practican mejor todas las virtudes, y en consecuencia es un gran fruto. Entonces ahí está, que a Dios le agrada mucho esas personas
a lo largo de la historia de la Iglesia han sufrido persecución por defender la fe, por defender la voluntad de Dios y la verdadera virtud. Entonces, esos son los verdaderos frutos espirituales. No nos engañemos, porque hay muchos tradicionalistas que se quieren asegurarse a sí mismos diciendo, no, es que nosotros tenemos frutos. Los frutos espirituales son otra cosa. Y no nos engañemos, sino la Iglesia Conciliar tiene más frutos que la tradición, porque tienen más fieles, más iglesias, más sacerdotes, más escuelas, todo lo que quieran, pero no es en eso que se reconoce los verdaderos frutos de la tradición. Pidamos a la Virgen María su protección y que nos libre de la ceguedad de espíritu, que es lo típico de los católicos de espíritu liberal, que se ciegan siempre porque ellos quieren llevar a Dios a donde ellos quieren y no quieren que Dios ir ellos donde Dios quiere llevarlos, y creen que Dios no se da cuenta de su astucia, pero así no van las cosas. Dios ve todo y Dios juzga. Pidamos a la Virgen Inmaculada, su corazón inmaculado, la gracia de la fidelidad a la voluntad de Dios, que se concretiza en la fidelidad a la fe y en las buenas obras, a condición que estén inspiradas en la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.